Dice la palabra de Dios en San Juan 3, 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Una de las cosas que nos sucede cuando venimos al Maestro es eso. No permitimos que él crezca. No permitimos que nuestra vida mengue, ¿no? Menguar, bajar un poco los cambios, como dicen los pibes ahora. Queremos ser superiores a otros. El hombre no puede crecer si no tiene a Dios en su corazón. Y aun cuando lo tiene, cuando empieza a conocer cosas, empieza a entender la palabra y recibe cosas que vienen del cielo, ¿no? Porque dice el 27, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Ningún hombre puede entender la palabra si no es permitido por Dios a través de su espíritu. Pero eso es dado para nuestro provecho, para que aprendamos a respetar al prójimo. Vaya a decirle al líder que hay ahora que mengue. Dígale, si usted conoce a alguno, que se baje del lugar donde lo pusieron los hombres, porque Dios no lo puso en ese lugar. Si acá Dios dice que es necesario que él crezca, pero que yo mengue, es lo que hay que hacer. El Señor Jesús tiene que crecer en nuestras vidas. Él es el que dio la vida por la humanidad, no los líderes, no los reverendos, no los profesores, no los que se creen hoy que son los dueños de la iglesia. Hay uno solo que es el dueño de la iglesia, y es Jesucristo. Él dio la vida por nosotros. Por lo menos lo que yo creo. Y eso es lo bueno que tiene el Evangelio, ¿no? En mi vida, por lo menos. Que puedo ser libre creyendo lo que leo. Porque yo defiendo lo que creo, ¿no? Y soy libre porque creo en la palabra de Dios. Libre en la parte espiritual, libre porque no tengo conflicto con las cosas que puedo llegar a escuchar o a ver. Porque ya está. Cuando ya la palabra de Dios reina en nuestro corazón y empezamos a menguar y empieza a crecer la palabra y empieza a crecer el Maestro y empieza a crecer las cosas que vienen del cielo, tenemos que darnos cuenta de que somos colaboradores, somos siervos, somos obreros, somos soldados. Dios no nos trajo para liderar. Eso es una mentira grande que el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás puso en la iglesia. Y los hombres que cuando aparece algo que lo hace creer de que son más grandes que otros, ahí empiezan y se hace la moda y anda por todas partes y hacen esto y lo otro. Y lo único que hacen es estropear las cosas que Dios hizo, que quiere hacer, porque a veces ni todavía están conclusas y el hombre se mete y hace sus cosas y cree que es esto, que es lo otro, y sigue. Acá dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Si queremos ser siervos de Dios, tenemos que menguar en nuestras ideas, tenemos que bajar, ¿no?, del pedestal que creemos que estamos, que el hombre nos puso con sus palabras, porque el hombre, cuando vienen las cosas del cielo y empieza a ser iluminado y tiene un poco más de capacidad de comprender algunas cosas, a veces lo usa para mal, a veces lo usa para bien. Yo no estoy diciendo que todo está mal, no estoy diciendo que todo lo que está en el pueblo de Dios es malo. Lo que digo que lo que está mal son las cosas nuevas que van haciendo, que van inventando las modas. En estos últimos 40 años que yo empecé en el Evangelio, he escuchado tantas cosas, pero todas cosas que las pone el hombre, ¿no?
¿Y por qué Dios lo permite? Yo pienso que lo permite porque Él nos hizo libre. Pero cuando usted empieza a conocer a Dios, cuando usted empieza a recibir las cosas de lo alto y empieza a menguar y a dejar que Dios crezca en su vida y el Cristo de la gloria crezca como su Salvador y Señor de su vida, entonces usted se va a empezar a dar cuenta de las cosas. Y ahí lo va a iluminar el Señor como lo ilumina a todos, porque a todos nos da su luz. Él no le puso la luz a usted y a mí no, y al otro un poco. A todos nos dio el mismo espíritu. Todos tenemos las mismas cosas. El problema del hombre es que el hombre no quiere menguar. El hombre no quiere ponerse en el lugar que le corresponde. Aparte, ¿cómo podemos hacer nosotros de querer ponernos a la altura del Señor? ¿Con qué? Si somos pecadores, si somos gente que estamos constantemente haciendo macanas y luchando contra el pecado, porque como les digo siempre, una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es pecar. El que practica las cosas malas es pecador. Cuando estábamos sin Cristo lo hacíamos, y hoy estando dentro del pueblo de Dios seguimos practicando las cosas malas, ¿no? La diferencia, el enojo, la ira, el rencor, el decir aquel es bueno, aquel es malo. Nosotros no somos jueces de nadie, nosotros no tenemos autoridad para hacer esas cosas, pero lo hacemos. Porque nos hicieron creer que somos líderes y que somos mejores que otros. Hágase un favor. Si a usted le dijeron que es un líder, agache la cabeza, mi amigo, ¿no? Deje que crezca el maestro en su vida. Deje que la palabra de Dios crezca en su y existir, y va a ver cómo va a cambiar la cosa. Y cuando aprenda a servir se va a dar cuenta que es más bienaventurado dar que recibir. Las cosas que tenemos cuando venimos al Señor son dadas del cielo. Y después el hombre se encarga de querer cambiar las cosas. El hombre se encarga de querer hacer creer al otro de que él es mejor que él. Si usted está creyéndose que es mejor que su hermano, no es mejor que nadie. Porque el único mejor es Cristo. Y él vino como siervo, no sé si usted lo sabe. Si usted lee la palabra se va a dar cuenta que él vino a servir. No vino a mandar. No vino a hacer un ejército para que peleen contra todo, al contrario. Él enseñó la paz, el amor, el gozo, y aún lo sigue enseñando a través de las Escrituras. Y el amor fue tan grande que lo llevó a la cruz por nosotros. El amor fue tan grande y sigue siendo que ahí está, sentado a la diestra del Padre, esperando que el pueblo reaccione, esperando que el pueblo entienda que estamos hechos para otra cosa nosotros. No estamos puestos en el pueblo de Cristo para creernos que somos superior a otro. Él nos trajo su pueblo para que podamos formar el cuerpo de Cristo, para que podamos tener en nuestras congregaciones lo que es necesario, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, para que el pueblo crezca, para que el pueblo aprenda las cosas. ¿Y dónde están los ministerios? Hay muchos que dicen que pasaron de moda. Hay muchos que dicen que la palabra de Dios también pasó de moda. Hay muchos que están en el Evangelio y se sientan y son intelectuales y van a criticar y viven criticando nomás porque no entienden. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Tiene que menguar, mi amigo. Tiene que crecer Cristo en su vida. Y cuando Cristo crezca en su vida se va a dar cuenta que es totalmente diferente la vida que usted está llevando. Lleno de alabanzas, de gloria de los hombres que no le va a servir para nada. Y si usted conoce a alguien que es así, ore por él. Ore. No haga más nada, ore nomás y espere el momento que Dios le va a dar para que usted hable con él y le haga entender, ¿no? Por la palabra. Siempre con la palabra. Cuando usted vaya a hablar con un hermano y le quiera decir algo, busque en la Biblia los pasajes que lo puedan llegar a acomodar a la persona que usted quiere hablar, ¿no? Pero no para contender, no para pelear, no para discutir, simplemente para que tal vez despierte de su manera de ser. Vivimos peleando, se vive peleando, el hombre se cree lo que no es.
Y la palabra dice que no, que un reino dividido no prevalece. Y lamentablemente nuestro reino está dividido, pero por los hombres, no por Dios. Porque cada uno de nosotros quiere ser superior al otro. Y ninguno de nosotros es superior al otro. Porque si alguien vino hace muchos años a sufrir el Calvario, a quedar ahí clavado y muerto en una cruz por la humanidad, fue por algo. Fue porque éramos inútiles y seguimos siendo inútiles para muchas cosas. Hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad en los pueblos, en las naciones. Que yo siempre le digo a los hermanos que los mayores culpables somos los que estamos en el camino de Dios, porque en lugar de unirnos y hacer las cosas que Dios nos manda, vivimos separados, vivimos peleando, ¿no? Discutiendo, ¿no? A ver quién es mayor, quién es mejor, quién habla mejor, quién predica mejor, quién canta mejor. No es eso lo que enseña la Biblia, no es eso lo que Dios dice. Dios nos trajo para que seamos un pueblo unido, un pueblo lleno de amor hacia el prójimo. ¿Se fijó a su alrededor cómo estamos? ¿O usted cree que nosotros hablamos y el otro que escucha no se da cuenta? Sabe que hay gente que no nos dice las cosas porque se da cuenta que es inútil hablar con nosotros a veces. Nosotros tenemos para llevar la palabra de amor y son a veces los mundanos, como decimos, los que nos ponen en el lugar que nos corresponde. Nuestros hijos, ¿qué ven de nosotros? ¿Qué escuchan? Que nos sentamos y hablamos de uno, de otro y que le decimos, aquel no quiere hacer lo que yo le digo, aquel no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Es una lástima escuchar eso. Es una lástima escuchar cosas que dañan, ¿no?, al ser humano. Pero es lo que pasa, no de ahora, fue siempre igual. Siempre hay algo nuevo para entusiasmar a la gente y para que puedan empezar, ¿no? Gastan libros, gastan papeles, gastan palabras, gastan escrituras de ellos para querer acomodar a la otra persona al antojo de ellos. Hay un solo reglamento y un solo estatuto que usted tiene que tener en su iglesia, que es la Biblia. No hace falta que nadie le agregue nada. Hay que estudiarla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que vivirla. Y entonces se va a dar cuenta que lo demás está por estar. Puede haber libros que estén bien escritos. No sé, yo nunca acostumbré a leer libros de nadie porque siempre pensé que yo tengo mi propia vida, tengo la vida mía para vivir y me basta y me sobra porque a veces ni entiendo las cosas, pero sé que hay un Dios poderoso que educa al hombre. Sé que yo puedo escribir un buen libro, pero es mío, es mi vida, mi experiencia. El otro que la lee quiere hacer lo mismo y Dios no nos llamó para eso. ¿Entiende? A cada uno de nosotros nos dio una vocación. A cada uno de nosotros nos pone un lugar en su pueblo para que cada uno hagamos. Por eso dice que somos un cuerpo, cada uno tiene una misión. Pero como el cuerpo no está unido, está separado, está peleándose uno con otro. Porque no sé si usted leyó en la Biblia donde dice que hay de los mutiladores del cuerpo. Hay muchos hombres que entran y buscan, mayormente aquellos que buscan el Evangelio como ganancia, ¿no? Que creen que tienen autoridad y poder para enriquecerse. Y bueno, y si tienen, Dios sabrá por qué los deja. Él es el juez. Pero usted hágase un favor. Vengue. Deje que crezca el Señor en su vida. Deje que la palabra de Dios sea el guía para su vida, no el hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra, porque ambos caerán en el pozo. Y aún leyendo la palabra, aún todos los días creyendo que estamos bien, podemos ser ciegos espiritualmente. Y nuestro comportamiento puede llevar a muchos a perderse junto con nosotros. Dios ya escribió su palabra, ya nos entregó lo que tenemos que hacer y busquemos en ella, ahí tenemos todo, no nos hace falta que nadie nos enseñe, dice la palabra, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Respetemos al que está al lado, sí, por supuesto, cómo no, cada uno de nosotros tenemos algo, pero el respeto viene cuando empezamos a hablar de Dios y empezamos a creer que tenemos que hacer lo que Él nos manda, y Él nos manda a estar unidos. Él dice que debemos seguir adelante.
Y el Señor nos dice en esta mañana a través de su Hijo, a través de Juan el Bautista, a través de la palabra, a través de lo que está escrito. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.